Hola, mi nombre es Angélica González, yo soy supervisora de CIDAI, del Patronato Nacional de la Infancia. El día de hoy vamos a ver la materia correspondiente de la semana 3 del módulo 4, específicamente en la dimensión de talento humano y dimensión gestión y administración. Propiamente, para el indicador 5.1.2, referente a si existe un procedimiento para el registro de asistencia diaria de las PME, vamos a iniciar conversando sobre qué significa un procedimiento. Bueno, según la norma ISO 9001, un procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad en donde uno va describiendo paso a paso lo que sucede con cada uno de los procesos. En relación a las consideraciones para la elaboración de este procedimiento, tenemos que, punto número 1, definir el propósito o el objetivo, ¿verdad? Tenemos que definir un objetivo referente a este proceso de registro de asistencia, en el cual se tiene que llevar diariamente de manera estandarizada que permita, ¿verdad?, la recolección de los datos de manera fidedigna. Es importante mencionar, ¿verdad?, que el operacionalizar este procedimiento en los centros de cuidado y desarrollo infantil va a favorecer la rendición de cuentas, así como el captar, monitorear, gestionar la asistencia y tomar acciones en beneficio de las personas menores de edad a raíz de la información que se recolecta de manera constante. En el punto 2, para la elaboración de este procedimiento, necesitamos realizar una descripción detallada de este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definir las pautas sobre lo requerido para llevar a cabo el proceso de manera diaria. Se deben mantener las listas de las personas menores de edad de manera actualizada por grupo, ¿verdad?, dependiendo de la matrícula. El procedimiento debe contemplar las horas de ingreso de las personas menores de edad determinadas en el centro infantil para favorecer el orden, permitiendo definir un horario y un momento oportuno para el llenado de la asistencia en cada grupo. Debe contener cuáles van a ser los pasos a seguir que deben realizar los padres, madres o encargados para justificar las ausencias, y también debe contener la manera en la que estas justificaciones van a ser archivadas en los expedientes de las personas menores de edad. Se debe contemplar las pautas que va a seguir el personal del centro infantil, ¿verdad?, cuando se detecte una inasistencia prolongada e injustificada de las personas menores de edad. Además, debe tomar en cuenta este procedimiento el control de ingreso y egreso diario de las personas menores de edad por un tema de seguridad y respaldo de los centros infantiles. Continuando con las consideraciones para la elaboración de este procedimiento, necesitamos definir los responsables en cada fase del proceso. Se deben establecer de manera imprescindible quiénes van a ser las personas encargadas de tomar la asistencia diaria por grupo, las personas encargadas de mantener las listas actualizadas, las personas encargadas del archivo, ¿verdad?, toda esta información en los expedientes de las personas menores de edad, de mantener los controles tanto para el ingreso y egreso de las personas menores de edad diariamente. Es importante mencionar que los docentes de cada grupo son los responsables de pasar la asistencia diaria. Por lo tanto, tienen que realizarlo de manera oportuna y fidedigna. En el punto 4, referente a los instrumentos a utilizar, esta parte debe contemplar no solamente la cantidad de instrumentos que se van a definir, sino además el cómo se llenan de manera correcta. Se debe definir un instrumento, ¿verdad? Puede ser un cuaderno de comunicaciones para la justificación de ausencias. Sin embargo, se debe tomar en cuenta, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, que es necesario que estas justificaciones estén archivadas en cada uno de los expedientes de las personas menores de edad para el respaldo correspondiente. Se debe definir también un instrumento para que las personas adultas encargadas de retirar e ingresar diariamente las personas menores de edad a los centros infantiles puedan firmar el ingreso y el egreso. Así, como el instrumento de registro de asistencia diaria de las personas menores de edad, que es el instrumento que nosotros les estamos solicitando que lo utilicen de manera estandarizada y homologada para todos los centros infantiles de cuidado y desarrollo infantil. Este instrumento se llama Registro de Asistencia de la Persona Menor de Edad. Como les mencioné en la diapositiva anterior, el instrumento imprescindible que deben llenar todos los centros infantiles es el registro de asistencia.
Este registro, sin excepción, debe ser llenado por el personal docente en cada grupo. Debe compilar la información de manera trimestral por cada niño o niña y debe archivarse sin excepción en los expedientes de las personas menores de edad de forma trimestral. ¿Cómo se llena este instrumento? En esta diapositiva vemos un ejemplo de un instrumento completo para una persona menor de edad. Los días en que la persona menor de edad asistió, se consignó la asistencia con un signo de cheque y los días que hubo ausencia se consignó con una X. En los cuadros establecidos para mes, como lo podemos ver, el ejemplo que está se consignó julio, agosto y septiembre, porque como les mencioné en la diapositiva anterior, este es un instrumento que consigna información de manera trimestral. En el espacio de trimestre debe colocarse ya sea primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre o cuarto trimestre. Y en el año en curso. Los días sábado se definen con una letra S mayúscula, los días domingo se definen con una D mayúscula y los días feriados con una F mayúscula. Importante, cada uno de estos registros debe estar firmado por la docente del grupo y por el director o administrador del centro infantil. Esta diapositiva lo que compila es el instrumento que debe utilizarse para el registro de asistencia. Ahora bien, vamos a conversar sobre lo referente al indicador 5.1.3 que indica que si existe un manual de normas de convivencia. Para poder iniciar con este indicador vamos a necesitar entender qué se entiende por manual. El manual es la guía de instrucciones que sirve para la prevención o corrección de problemas o situaciones de mejora, permitiendo el establecimiento de procedimientos de trabajo. ¿Qué debe contemplar este manual de normas de convivencia? Lo vamos a desarrollar en 4 fases. La primera debe contemplar una fundamentación teórica, que se sugiere que se desarrolle en las categorías como enfoque de derechos y fomento de la responsabilidad, enfoque de participación, convivencia, cultura de paz, resolución de conflictos, enfoque de valores y virtudes, autoconocimiento y empoderamiento y toda la legislación vigente en temas de castigo físico y maltrato. Además, debe contemplar estas 3 categorías que son prevención y promoción de la convivencia sana. La segunda, atención del conflicto y por último, restauración de la convivencia sana. Vamos a realizar una breve mención de lo que debe contemplar cada una de las fases de este manual. En relación a la prevención y promoción de la cultura de paz, el enfoque primordial del documento debe ser la prevención de los conflictos, por lo que para tener mayor éxito es importante que se contemple no solo a las personas menores de edad, sino también a los funcionarios y a las familias de los niños y las niñas. Es importante que se promuevan procesos de autoconocimiento y autocrítica. Además, debe orientar a todas las personas a tener una sana convivencia por medio de patrones de vivencia de los valores y virtudes. En relación a la atención del conflicto, se recomienda que el manual contemple estrategias metodológicas como técnicas y ejercicios que orienten hacia lo que debe hacer y no hacer en caso de un conflicto entre adultos, entre personas menores de edad y entre adultos con personas menores de edad. Estrategias metodológicas que no lesionen ninguno de los derechos de los niños y las niñas. El manual debe orientar a la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Si bien es cierto, el manual de normas de convivencia no debe contemplar las reglas de clase porque ésta debe construirse de manera conjunta con las personas menores de edad, debe decir cómo es que los docentes deben construirlas con cada grupo. Asimismo, el proceso de atención del conflicto debe contemplar necesariamente el análisis del contexto para determinar el origen del conflicto, el diseño de vías de solución particularizadas involucrando a los actores del problema, la implementación de las medidas acordadas en conjunto, la determinación de la forma y tiempo para el control de las medidas y por último, la evaluación para asegurarse que estas medidas tomadas sí permitieron el restablecimiento de la cultura de paz.
Y en relación a la última fase, restauración de la convivencia sana y cultura de paz, este manual debe contemplar que una vez identificado y abordado el conflicto, deben establecerse acciones que permitan la identificación de aprendizajes individuales y colectivos. Buenas, mi nombre es Alexandra Barbosa Ramírez, soy trabajadora social y formo parte del equipo de supervisores de los CIDAIS del Patronato Nacional de la Infancia. Me corresponde a mí hablarles sobre el indicador 5.1.5 relacionado a la evaluación de la satisfacción de la calidad del servicio que se brinda a las personas menores de edad. Este proceso reviste especial importancia por ser el proceso de evaluación, un proceso, valga la redundancia, un proceso integrador, continuo y sistemático que lo que busca es mejorar la calidad del servicio que se brinda a las personas menores de edad. Es en este sentido entonces que reviste especial importancia darle una participación activa a las personas menores de edad por ser ellos los protagonistas, los que reciben el servicio, y también darle una participación a los padres de familia o encargados de ellos por ser las familias un espacio de socialización importante para ellos en donde vivencian diferentes formas de pensar, sentir y actuar. Se recomienda que la evaluación se haga mínimo una vez al año. Esa es la periodicidad mínima. Sin embargo, si les es posible hacerla al menos 2 veces al año, sería muy importante. ¿Qué se pretende entonces? Se pretende que se deban elaborar instrumentos para que puedan ser aplicados tanto a los padres o encargados y a las personas menores de edad. Para esta se recomienda tomar en cuenta su edad maduracional y la autonomía progresiva. Más adelante vamos a mostrarles unos ejemplos de estos instrumentos. Otra de las recomendaciones es que la persona adulta que aplique estos cuestionarios de evaluación no sea la docente encargada del grupo. Esto para efectos de conservar mayor objetividad y evitar sesgos en la información. Una vez aplicados los instrumentos, se recomienda que los resultados obtenidos tengan como objetivo ser retomados para reforzar áreas débiles y dar continuidad a aquellas áreas que se consideran como fortalezas. Vamos a ver ahora el anexo P, que lo que permite es desarrollar un plan a partir de esos resultados de la evaluación y que nos va a identificar cuáles son esas oportunidades de mejora. Ahora vamos a ver un ejemplo del anexo P, que es un formato de diseño del plan de evaluación de la calidad que se aplica a la alternativa una vez que tenemos los resultados de las consultas de satisfacción realizadas tanto a las personas menores de edad como a sus padres o encargados. Como podemos observar, hay una columna que va a hablar de esa oportunidad de mejora. La siguiente habla de cuáles son esas actividades de mejora que vamos a desarrollar. La siguiente habla de los responsables de la ejecución y los apoyos que vamos a tener. Y la fecha establecida para el cumplimiento de esa mejora, indicando fecha de inicio y finalización. Por poner un ejemplo de esta oportunidad de mejora, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, el hecho de que un gran porcentaje de personas menores de edad tienen dificultad para consumir vegetales y hortalizas. Entonces, eso podría ser una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque los niños hablan muchas veces de que la alimentación que se les brinda cuando son verduras no les gusta o las ensaladas no les gusta. Eso podría ser una oportunidad de mejora. ¿Qué actividades de mejoramiento podríamos mencionar ahí? Bueno, podría ser
Una estrategia podría ser tener una sesión con la nutricionista o el nutricionista que nos dé estrategias de cómo ir introduciendo paulatinamente el consumo de vegetales y hortalizas en las personas menores de edad. Aquí como responsables, ¿quiénes serían? Bueno, el director, que es el que va a promover esta mejora, y las personas encargadas de la preparación de los alimentos. Y la fecha de cumplimiento pues se definirá a partir de lo que se defina que hay que mejorar. Seguidamente vamos a tener la oportunidad de observar un video que va a hacer referencia a la importancia de la mejora continua en los centros de atención integral para personas menores de edad. Soluciones Estratégicas presenta Proceso de Mejora Continua. Bienvenidos. En nuestra plática anterior, dejamos claro que lo primero que debemos establecer para mejorar es una meta, y una vez que tengamos clara esa meta, utilizaremos 4 grandes pasos que definen el proceso de mejora continua. El primer paso siempre será preguntar, ¿qué cambiar? Si ya sabemos lo que queremos lograr y si ya sabemos dónde estamos, la pregunta que deberemos hacernos es, ¿qué debemos cambiar? Ojo, cuando preguntamos ¿qué cambiar?, no solo estamos diciendo dime cuáles son todos los problemas que te molestan. No, la pregunta ¿qué cambiar? Implica más que quejarnos y chillar. La pregunta ¿qué cambiar? Implica de todos los problemas que hoy tenemos, ¿cuáles son los que verdaderamente deberíamos cambiar para lograr una mejora significativa? Porque no estamos hablando de mejoras de un 1%, 2% o 3%. No, estas mejoras no nos llevan a donde queremos a la velocidad que hoy es requerida. Necesitamos mejoras verdaderamente sustanciales. Así es que cuando preguntamos ¿qué cambiar?, estamos preguntando de todos los problemas, de todas las posibles cosas que podemos hacer hoy, ¿cuál es la que más impacto tiene en lo que estamos haciendo? Una vez definido qué cambiar, la segunda pregunta es ¿hacia qué cambiar? Si en el qué cambiar definimos qué está mal, en el a qué cambiar tenemos que definir cómo estaría bien. Si hoy tenemos una pésima calidad, lo primero que deberemos definir es cómo debería ser una buena calidad. 0% de rechazos, 10% de rechazos, 50% de rechazos. ¿Cuál es la meta a lograr? Hay que dejarlo tan claro que nadie tenga dudas. Esto es algo muy interesante. Como consultores, debemos visitar organizaciones de todo tipo. Y siempre nos llama la atención que en muchas de ellas están colgadas la meta y la visión en diversos lugares, con una foto muy linda y con unas palabras muy elegantes. Sin embargo, cuando le preguntamos al personal ¿qué quieren decir con lo que está ahí escrito?, siempre recibimos explicaciones diferentes, porque no tienen claridad. Cada uno de ellos interpreta lo que está escrito de una manera diferente. Y si ya vimos que cada uno de nosotros tiene una definición de mejorar, esto nos deja claro que la semántica juega un papel fundamental en nuestros esfuerzos. Y más nos vale que tengamos un diccionario para estar hablando de lo mismo. Entonces, paso número 1, ¿qué cambiar? Paso número 2, ¿a qué cambiar? Esto normalmente lo podemos hacer fácilmente. Todos somos muy buenos para criticar
Y todos somos muy buenos para dar ideas de cómo deberían ser las cosas. Pero es en el paso siguiente, en el paso 3, en donde nos atoramos. El paso 3 es definir cómo cambiar. Ya me dijiste que está mal. Ya me dijiste cómo debería ser. Pero eso no es suficiente. Ahora necesito que me digas cómo debo llegar de donde estoy a donde debería estar. Y ojo, no sirve que me digas cómo debería hacerlo en la idealidad del mundo, porque si yo pudiera vivir en esa idealidad, seguramente ya lo hubiera hecho solo. El paso 3, cómo cambiar, es fundamental que esté bien aterrizado en la realidad del sistema que vamos a modificar. Si de lo que se trata es que debo bajar de peso porque hoy tengo 10 kilos de más, tú debes entender a la hora que me des mi dieta que soy terriblemente malo para las dietas, que no me gusta hacer ejercicio, que llevo una vida social muy agitada, con comidas o cenas toda la semana. Es dentro de esa realidad que tienes que crear una dieta para mí. Tienes que identificar una solución que verdaderamente me ayude dentro de mi realidad. No como lo hacen los japoneses, alemanes, ni nadie más. Es muy importante que en el paso 3 hagamos planes de cambio realistas y prácticos. Y bueno, si ya definimos qué cambiar, si ya definimos hacia qué cambiar, y si ya también hicimos un plan de cómo hacerlo en nuestra realidad, debemos tener claro que todo lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente pensar, diseñar el cambio. El paso 4, que es ejecutar el cambio, es donde verdaderamente se nos va a ir la vida. Típicamente, los 3 primeros pasos representan solo el 5% de un esfuerzo de mejora, mientras que el cuarto paso consume el otro 95% restante. A los 3 primeros, nosotros les llamamos el maravilloso mundo de PowerPoint y Excel. Porque en Excel, todos los proyectos son financiables, son rentables y generarán muchos millones de pesos de utilidad. Y en PowerPoint, todo sucede como en un cuento de hadas. Todo el mundo se comunica y todo es muy bonito. Pero es a la hora que lo llevamos a la realidad, a la hora que vamos a la cancha, que normalmente nos topamos con que no es así. Por lo tanto, el cuarto paso es fundamental. Tomás Alva Edison, el inventor del foco, decía que la genialidad consiste en un 1% de inspiración y 99% de transpiración. Y eso es una realidad. Debemos estar preparados para poner todo el sudor requerido en nuestros esfuerzos de cambio. Así pues, aunque esta es una pequeña plática, es muy importante. No podemos hablar de mejorar sin tener claridad en la meta. Y no podemos ejercer procesos de mejora que no estén aterrizados en nuestra realidad, sea la que sea. Así es que antes de seguir adelante con las siguientes pláticas, por favor tome unos segundos, reflexione sobre la realidad de su empresa y pregunte, ¿cuál es la meta de su organización? No la meta de su área, la meta de su organización. Y una vez que tenga claridad sobre eso, defina a grandes rasgos cuál es la realidad de su empresa, en qué entorno opera, cuáles son sus tipos de clientes, qué tipo de operadores y empleados tiene. Y entonces tendremos una base firme para empezar a trabajar lo que sigue. Obviamente, una vez que hayamos ejecutado un proceso de cambio, deberemos iniciar una vez más. Y este es un proceso que nunca acaba. Por eso es importante que lo cimentemos en bases firmes.
Vamos entonces ahora a observar algunos ejemplos de instrumentos que nosotros sugerimos para la evaluación de los servicios. Esta, por ejemplo, es una encuesta para evaluar la satisfacción de los padres de familia. Como ustedes podrán observar, el documento hace referencia a diferentes temas, desde la atención que reciben, desde la comunicación, la alimentación, diferentes aspectos relacionados al servicio que reciben los niños. Entonces este es un instrumento, ejemplo, para poder hacer esta evaluación con padres encargados. Si ustedes quieren dar énfasis a algún otro aspecto, pues también ustedes lo pueden incorporar. Ahora les vamos a presentar un ejemplo de un instrumento para ser aplicado a niños de edades preescolares, que como ustedes comprenderán, al ser niños tan pequeños que no saben leer, fundamentalmente el instrumento está diseñado con caritas para que ellos puedan identificar si es una carita triste, si es una carita pensativa o si es una carita alegre. Y el tercer instrumento que les ejemplificamos acá es para niños ya más bien en edad escolar, que lo que pretende es también hacer referencia a cómo identifican ellos qué es el lugar, cómo es el trato, la alimentación, etcétera, etcétera. Eso se les pregunta y ellos tienen la posibilidad de marcar ahí con X, y otras preguntas que son un poquito más abiertas, que hacen referencia a lo que más les gusta, a lo que menos les gusta, para que ellos puedan indicar ahí sus respuestas. Ahora y finalmente voy a exponerles sobre el indicador de documentación y registro, que tiene que ver con el indicador número 5.1.8, que hace referencia a si cumple con la documentación según la normativa de habilitación vigente. Este ítem tiene que ver con documentación solicitada por la Ley 8017 y su normativa, que tiene que ver fundamentalmente con una serie de documentación que es requisito que la alternativa o el programa infantil lo tenga disponible en físico en la alternativa, de tal manera que cualquier autoridad, sea Ministerio de Salud, sea PANI, cuando llega a hacer algún tipo de evaluación, sea una documentación de fácil ubicación y accesibilidad. Dentro de esos están los siguientes: el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, que es la Ley 7600, Ley contra la Violencia Doméstica, que es la número 7586, el Reglamento de Servicios de Alimentación Pública, el Manual de Normas para Manejo de la Alimentación, el Ciclo de Menús, que es elaborado y avalado por un profesional en nutrición, una póliza de seguros, una certificación de la personería jurídica cuando corresponda, un directorio telefónico y rotulación de aquellas áreas de acceso, de entrada, de salida, de reunión, etcétera, que estén debidamente indicados en la infraestructura o en la planta física del centro infantil. Y por último, hacerles el recordatorio de leer las lecturas que vienen de forma obligatoria y las opcionales, así como también que no se les olvide llenar el cuestionario de evaluación que viene en la documentación que se les adjunta, y agradecerles la atención y desearles mucha suerte en el transcurso del curso. Muchas gracias.